Bienvenidos de nuevo a su santuario de noticias del corazón, el epicentro donde la farándula turca jamás se da un respiro y, por supuesto, nosotros tampoco. ¿Están listos para sumergirse en un torbellino de emociones? ¿Preparados para ser testigos de la pasión desbordada? Porque, mis queridos, hoy les traigo una bomba de proporciones sísmicas, una notición que sacudirá los cimientos del firmamento del espectáculo turco. Hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que, cual flechazo de Cupido, conquistó nuestros corazones en la inolvidable Senkalkam y que después, digamos que también nos infligió una pequeña herida en el alma. Pero, como en toda buena telenovela, la historia no culmina ahí, ni mucho menos. Los rumores revolotean como mariposas, las fuentes susurran secretos al oído y los portales de noticias echan humo como chimeneas en invierno. Y hoy aquí en su canal de confianza les desvelaremos cada detalle, cada matiz, cada entresijo de esa supuesta explosión de Hande y las palabras que presuntamente le dedicó a Kerem. Agárrense fuerte porque la montaña rusa está a punto de despegar. Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de intrigas, permítanme solicitarles un pequeño favor, un gesto que marcará la diferencia. Si son recién llegados a este rincón chismoso, o si forman parte de ese selecto grupo que nos sigue fielmente pero aún no se ha suscrito, les invito cordialmente a que hagan clic en el botón rojo que encontrarán justo aquí abajo. Suscribirse es totalmente gratuito, no causa dolor alguno y les garantiza acceso exclusivo a todas nuestras primicias y exclusivas. Además, su suscripción nos impulsa a seguir desenterrando los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, suscríbanse sin dudarlo. Ahora sí, vayamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que al pronunciarse juntos evocan recuerdos de romance cinematográfico, carcajadas contagiosas y una química tan potente que parecía desafiar las leyes de la física, traspasando la pantalla y colándose en nuestros corazones. Su relación, como bien saben, fue un torbellino de emociones, un torbellino que nos arrastró a todos. Confirmaron su amor, tras meses de especulaciones y conjeturas, durante un viaje de ensueño a las paradisíacas Maldivas. Nos obsequiaron con fotografías dignas de enmarcar, momentos inolvidables que quedarán grabados en nuestra memoria colectiva y, sobre todo, la dulce ilusión de que el amor de ficción podía, en ocasiones, trascender la barrera de la pantalla y convertirse en una hermosa realidad. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son de color de rosa. Después de un tiempo, las alarmas comenzaron a sonar, como sirenas en la noche. Rumores de distanciamiento, fotos sospechosas captadas por los paparazzi, mensajes enigmáticos en las redes sociales que parecían esconder un doble sentido. Y finalmente la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían puesto punto y final a su relación. El golpe fue devastador para los fans, que habían depositado tantas esperanzas y sueños en esta pareja que parecía destinada a la eternidad. Las razones oficiales, como suele ser habitual en estos casos, fueron vagas, imprecisas y carentes de sustancia, diferencias irreconciliables, ritmos de vida incompatibles, bla, bla, bla. Pero, ¿dónde se encuentra la verdad oculta tras esa cortina de humo? ¿Qué sucedió realmente entre ellos? ¿Qué fuerzas invisibles conspiraron para separar a esta pareja que parecía indestructible? Ahí es donde entra en juego nuestra exhaustiva investigación del día de hoy. Porque, según fuentes de máxima confianza, personas muy cercanas a Hande, recientemente se produjo un encuentro entre ella y Kerem que terminó, digamos que no precisamente de la manera más amistosa. Al parecer, el destino, caprichoso como siempre, quiso que coincidieran en un evento social. No se habían visto en mucho tiempo y, como era de esperar, la tensión en el ambiente era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. Las versiones sobre lo que aconteció durante ese encuentro varían, como los colores de un caleidoscopio. Algunos afirman que fue un mero intercambio de palabras frías y cortantes, un diálogo glacial que helaría hasta el alma más cálida. Otros sostienen que se produjo una conversación seria, profunda, pero marcada por el respeto mutuo y la contención. Pero la versión que resuena con mayor fuerza, la que parece tener más visos de verosimilitud, es la que habla de una auténtica explosión por parte de Hande. ¿Qué implica este término tan contundente? Pues, según nuestras fuentes, Hande, harta de guardar silencio, de reprimir sus sentimientos, decidió sincerarse con Kerem y vomitar todo lo que tenía atragantado en su garganta, todo lo que había estado carcomiéndola por dentro durante meses. ¿Y qué fue exactamente lo que le dijo? Aquí es donde la trama se vuelve aún más jugosa, más adictiva, como un buen culebrón turco.
Al parecer, Ande le reprochó a Kerem su actitud distante, fría y desapegada durante los últimos meses de su relación. Le acusó de estar emocionalmente ausente, de no prestarle suficiente atención y de priorizar su carrera profesional por encima de su relación personal. También le recriminó algunas declaraciones que realizó públicamente tras la ruptura, declaraciones que Ande consideró injustas, hirientes y carentes de respeto hacia ella y hacia la historia que habían compartido. Una fuente nos reveló que Ande le espetó algo así como: Kerem, me siento profundamente decepcionada. Pensé que eras diferente, que eras capaz de poner el amor por encima del ego. Pensé que nuestra relación significaba algo importante para ti, que éramos un equipo, una unidad. Pero me equivoqué. Me hiciste sentir invisible e insignificante, como si mis sentimientos no importaran. Y después, para colmo, te atreviste a hablar de mí en los medios como si yo fuera la única culpable de todo lo que sucedió. Eso no se hace, Kerem. Eso no es propio de una persona que dice haberte amado. Uf. ¡Qué declaraciones tan impactantes, mis queridos! Palabras cargadas de dolor, decepción y resentimiento. Pero la cosa no quedó ahí, ni mucho menos. Parece que Ande también le echó en cara a Kerem su supuesta cercanía con otras mujeres tras la ruptura. No vamos a mencionar nombres concretos aquí, para evitar meternos en más líos y herir sensibilidades, pero ustedes ya saben a qué nos referimos. Ande le dijo que le parecía una falta de respeto, no solo hacia ella, sino también hacia la memoria de su relación, hacia todos los momentos hermosos que habían vivido juntos. La reacción de Kerem, según las fuentes, fue de sorpresa mayúscula y arrepentimiento genuino. Al parecer, no esperaba que Ande reaccionara de esa manera tan explosiva, tan visceral. Se quedó prácticamente sin palabras, escuchando atentamente todo lo que ella tenía que decir, sin interrumpirla ni una sola vez. Después, cuando Ande hubo terminado de desahogarse, intentó defenderse, explicando que él también había sufrido mucho durante la relación y que sus declaraciones posteriores a la ruptura habían sido, en gran medida, malinterpretadas por la prensa. Pero Ande no estaba dispuesta a escuchar excusas, ni a dar segundas oportunidades. Le dijo que ya era demasiado tarde para justificaciones, que el daño ya estaba hecho y que lo único que quería era que Kerem entendiera la magnitud del dolor que le había causado con su comportamiento. La conversación terminó en un tono extremadamente tenso y, según parece, no hubo reconciliación a la vista. Las heridas, al parecer, son demasiado profundas y el rencor demasiado intenso como para poder ser sanados a corto plazo. Ahora bien, es fundamental aclarar que esta es solo una versión de los hechos, un relato construido a partir de las informaciones proporcionadas por nuestras fuentes. No podemos confirmar al 100% que todo haya sucedido exactamente de esta manera. Sin embargo, teniendo en cuenta la credibilidad de nuestras fuentes y la trayectoria pública de Ande y Kerem, creemos que existen numerosos indicios que apuntan a que esta historia es, como mínimo, bastante cercana a la realidad. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos chismosos. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande tenía razón al explotar contra Kerem, al desahogar todo su resentimiento? ¿Creen que Kerem se merece una segunda oportunidad, que su arrepentimiento es sincero? ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación en el futuro, o la relación está definitivamente enterrada? Queremos conocer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Déjenos sus comentarios aquí abajo. Además, no olviden que esto es solo la punta del iceberg. Estamos investigando a fondo esta historia, profundizando en cada detalle y hablando con nuevas fuentes. Les prometemos que les traeremos más novedades, más exclusivas y más detalles jugosos en los próximos días. Así que manténganse atentos a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de este culebrón turco que promete dar mucho que hablar. En resumen, hoy les hemos revelado la supuesta explosión de Hande Erçel contra Kerem Bürsin, un encuentro cargado de tensión y reproches donde Hande no se guardó nada y le dijo a Kerem todo lo que pensaba sobre su relación y su comportamiento tras la ruptura. Una historia repleta de drama, pasión y, por qué no decirlo, un poquito de dolor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio de su canal de chismes favorito. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros investigando esta historia. Recuerden que ustedes son el corazón de este canal y que sin su apoyo nada de esto sería posible. Ahora, antes de despedirme, quiero animarles a que nos dejen sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensan sobre Hande, sobre Kerem, sobre su relación y sobre todo lo que hemos contado hoy. No se corten.
Queremos leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor más. Si les ha gustado este vídeo, denle un like. Un like nos ayuda un montón a crecer y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con todo el mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Y recuerden, el drama turco nunca termina. Hasta la próxima.